Hola, ¿qué tal? Soy Dmitry Uralov, emprendedor, inversor, coach financiero y director de Finanzas LED. Y en este vídeo quiero hablarte de las 3 razones que tenemos todos para poner nuestros autores favoritos, nuestros gurús, los autores de los libros que tanto y tanto seguimos, a prueba, ¿vale? Sé que es algo que cuesta bastante. De hecho, en mi experiencia, cuando de alguna manera enfrento a las personas a las que tengo que compartir cierta información y que vienen de alguna manera pues muy influenciados por diferentes gurús, vamos a decirlo claro, suele ser una tarea bastante complicada porque las creencias que tenemos de alguna manera adoptamos las enseñanzas de los gurús como algo propio y por lo tanto nos sentimos atacados. De hecho ocurre incluso en algunos de los vídeos del canal YouTube cuando digo cosas que van un poco en contra de lo que comúnmente digamos se acepta como la verdad. Pero creo que es algo tremendamente importante y justamente por esto quiero hoy compartir contigo, repito, las 3 razones por las cuales creo que es fundamental que a la hora de pues formarte, a la hora de desarrollar tu inteligencia financiera, que no recibas todo, digamos, directamente y que pongas de alguna manera a prueba y que cuestiones ciertas de las enseñanzas de nuestros gurús favoritos, ¿vale? La primera razón es muy sencilla. La primera razón es ni más ni menos que, desgraciadamente, o quizás afortunadamente, no todo lo que los gurús de alguna manera pues muestran es exactamente como realmente son, ¿vale? Muchas veces tomamos consejos de alguien porque simplemente pues oye, es alguien muy famoso, es alguien que ha escrito muchos libros, es alguien que está en boca de todos, pero sin embargo si entramos en más profundidad, si miramos realmente la vida de esta persona, las cosas que realmente ha hecho frente a lo que dice que ha hecho, muchas veces, en el caso de los gurús, vamos a descubrir o vamos a tener sorpresas desagradables, ¿vale? El ejemplo más claro podría ser Robert Kiyosaki, ¿no? La figura más famosa del mundo de la educación financiera. Cualquier persona que se pone un poquito más a mirar, investiga un poquito más, ¿no? Por internet, digamos, descubrirá cosas de Robert Kiyosaki pues no de todo agradables, se dará probablemente cuenta de que quizás muchos de sus consejos pues no están basados exactamente, ¿no?, en experiencia propia, etcétera. Pero bueno, esto es un tema para otro vídeo, o ahora al final del vídeo te diré de qué manera puedes conseguir esta información. A lo que voy es que cada vez que nosotros nos enfrentamos con un gurú es muy importante comprobar realmente lo que hay detrás, ¿vale? La vida real de la persona, los resultados reales de la persona, de dónde viene la información que comparte con nosotros, porque más de en una ocasión, mi experiencia propia sobre todo, yo he visto claramente cómo descubrimos sorpresas desagradables, ¿vale? Así que, primera razón, no todos los gurús son lo que parecen. La segunda razón que tienes que entender es que a la hora de compartir con nosotros la información, a la hora de alguna manera de indoctrinarnos muchas veces, ¿no?, en ciertas creencias y maneras de pensar, tienes que entender que tú y tus gurús favoritos o autores favoritos no tenéis los mismos intereses, ¿vale? Tu interés es conseguir información ¿no?, relevante, verídica, concreta, ¿no?, exacta, que realmente se aplica en la vida, digamos, diaria, ¿no?, real. Sin embargo, los intereses muchas veces de los gurús o de tus autores favoritos no son exactamente esto, ¿vale? Sus intereses es desarrollar su negocio, vender libros, vender seminarios, vender cursos, etcétera. Y aunque, por supuesto, que hay grandes profesionales en el sector pues, de la formación, de educación financiera, muchas veces estos intereses no coinciden exactamente, ¿vale? Con lo cual, algunas de las ideas que se comparten son ideas, por ejemplo, muy simplificadas, ¿no? Es como si hubiera una solución única al problema al que tú te estás enfrentando, porque el hecho de que haya esta solución única ayuda muchísimo, ¿no?, al gurú de turno a venderte su solución, su paquete, su curso, ¿no?, su libro, etcétera, ¿vale? Pero que en la vida real muchas veces cuando te pones a aplicarlo te das cuenta claramente que no todo, ¿no?, se soluciona con una única cosa, no hay como una única, ¿no?, como la clave, etcétera, etcétera, cosas que le gustan tanto a los gurús, ¿vale? Con lo cual, en este ejemplo, pues claramente puedes ver cómo a la hora de darte esta información, pues el gurú de alguna manera la va a empaquetar y va a meter ahí ciertas ideas que son las ideas que le van a ayudar a él vender pues, ¿no?, sus cosas, ¿no? Pero no siempre va a representar la vida real cuando tú lo que realmente quieres es buscar información práctica y real, ¿no? Por otro lado, hay otro problema que es muchas veces que la manera en la que el gurú de turno va a como que
pasarte, ¿no? Y darte, empaquetarle esta información, tendrá que ver con lo que a él le interesa a nivel, por ejemplo, de su funnel, ¿no? De su embudo de ventas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, pues, más de una persona se ha dado cuenta de, oye, he comprado un libro, en el libro me vendían una conferencia o un curso barato, en el curso barato me vendían un curso más caro, etcétera, etcétera. No hay nada malo intrínsecamente en esto, ¿no? Porque está claro que esto es simplemente algo que en el marketing se utiliza mucho, porque las personas que realmente quieren profundizar y sacar todo el partido, pues tienen que tener, ¿no? Manera de poder hacerlo, pero desgraciadamente, sobre todo en este sector de educación financiera, inversiones, ¿no? Cosas así, desgraciadamente muchas veces esto se utiliza, pues, a favor de los gurús, pero no siempre pagando más pues obtienes realmente mejor resultado, con lo cual mucha gente, pues, bueno, más bien pierde, queriendo mejorar, en este caso, pues su educación financiera, pierde más bien, ¿no? O mal invierte el dinero y no consigue exactamente todo el valor que quizás podría conseguir por otros medios, ¿vale? Con lo cual, repito, la segunda razón es que tus intereses y los intereses de los gurús no son exactamente los mismos, ¿vale? Es importante entenderlos. Y por último, yo creo que lo más importante al final es que cuando tú pones a prueba tus gurús favoritos, en cierta medida, poco a poco, empiezas a desarrollar una habilidad absolutamente clave para cualquier persona en cualquier campo de la vida, ¿vale? Que es el pensamiento crítico, ¿no? La habilidad de como que plantearte si las cosas que te vienen dadas son realmente verdaderas o no, o sobre todo si las cosas que te están enseñando verdaderamente se aplican o no a tu caso concreto, ¿vale? Porque ¿qué pasa? Aunque te cueste mucho, aunque de alguna manera todos al principio, ¿no? Siempre bebemos de la fuente de conocimiento y con lo cual no solamente abrazamos tanto estas ideas que nos sentimos como identificadas con ellas, pero aunque nos cueste, es importante entender que al final no hay una verdad absoluta, ¿no? Cada uno de nosotros al final tiene una visión del mundo y está bien, porque en realidad, incluso en cosas aparentemente como tan prácticas, no sé, como inversiones, etcétera, no existe como una única manera de hacer las cosas. Al final hay varias maneras diferentes y lo importante es que tú descubres como tu propia fórmula, tu manera de ver el mundo, que se ajuste a tu experiencia, ¿no? A tus objetivos, a tu manera de ser, a lo que tú realmente quieres, ¿vale? Con lo cual, cuando adoptas de alguna manera una visión del mundo de un gurú, que como me pasó, por ejemplo, a mí, ¿no? Hace, digamos, muchos años cuando empecé, curiosamente, ¿no? con Robert Kiyosaki, es muy fácil llegar a una situación donde estás, digamos, persiguiendo unos objetivos o una manera de hacer las cosas que no son propiamente tuyos, sino que lo haces simplemente porque alguien te lo ha enseñado, ¿vale? Con lo cual es muy importante que a partir de un momento determinado, como que empieces a poner en marcha como la campaña de, oye, voy a buscar más información, ¿no? Voy a ver si existen otras maneras de ver las mismas ideas, ¿no? Voy a ver si realmente esto que me están enseñando es verdad o no, ¿no? Con lo cual, poniendo esto en práctica, empezando a cuestionar estos gurús, repito, de alguna manera desarrollas esta habilidad fundamental que tenemos todos, que es pensar por nuestra cuenta, ¿no? Porque esto es lo que realmente te va a hacer poderoso o poderosa, ¿no? Porque esta capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Es como, esto te va a servir independientemente, ¿no? Del campo en el que estás, independientemente si el gurú de turno, la información que te proporcione, pues será verdadera o no, ¿no? Porque como tú ya sabrás evaluarlo por tu cuenta, sabrás sacarle todo lo bueno que tiene y dejarás de lado las cosas que no te sirven porque ya no te da miedo confiar en tu propio criterio, ¿vale? Así que estas tres razones, repito, los gurús no son siempre lo que aparentan o que quieren aparentar, sus intereses desgraciadamente no siempre coinciden con los tuyos y sobre todo si empiezas a poner, de alguna manera, a ponernos bajo lupa, ¿no? Empiezas a cuestionar sus enseñanzas, siempre desarrollarás, digamos, esta habilidad tan importante de pensamiento crítico, ampliarás de alguna manera los puntos de mira y esto será tremendamente positivo para ti. Y como tarea te quiero dar en este vídeo, te quiero que hagas una cosa muy concreta. Y es que la próxima, no sé, libro, cosa, concepto, etcétera, pues de educación financiera, elige tú el que quieras, ¿no? El que sea, ingresos pasivos, libertad financiera, cualquier cosa, ¿vale? Que sé, asistentes virtuales en Asia, cualquier concepto de estos atractivos que de alguna manera recibimos como, ostras, qué idea más maravillosa, cómo nos ha iluminado, te pido que hagas un ejercicio muy concreto y es que busques razones por las cuales esta idea podría ser podría ser completamente equivocada. Es decir, si tú piensas que los ingresos pasivos es la solución, busca pruebas de que no es la solución para nada y que de alguna manera incluso, yo qué sé, que es peligroso, ¿no? de ir en esta dirección. Es un ejemplo, ¿vale? Con lo cual, ¿por qué? Porque cuando hagas esto, verás que es como cuando tú vas en esta dirección, pero a la vez buscas como
soluciones, ¿no? O pruebas que demuestren esto de aquí, ostras, tienes aquí un montón, digamos, de campo en el cual te podrías quedar, ¿vale? Y saber los argumentos de la otra parte o de la otra manera de verlo es tremendamente útil, ¿no? Te doy un ejemplo, por ejemplo, vegetarianismo, ¿no? Estoy leyendo un libro que está demostrando, yo como vegetariano estoy leyendo un libro que demuestra que, ¿no?, ser vegetariano no tiene ningún sentido, ¿vale? Con lo cual, teniendo los argumentos de las dos partes, esto me ayuda a mí pensar, digamos, por mi cuenta, empezar a sacar conclusiones propias y desarrollar, repito, esta conclusión o capacidad, ¿no?, crítica, que yo creo que es tremendamente importante, ¿vale? Si todo este tema de los gurús y ponerlos a prueba y mirar realmente cómo está el tema, pues ostras, es algo que realmente te interesa, pues oye, tienes por ejemplo un webinario, grabación de webinario a la que puedes acceder, voy a ponerte un enlace por algún lado por aquí, sobre Robert Kiyosaki y las cosas que no te ha contado sobre él mismo y sobre sus enseñanzas, así que si quieres acceder encontrarás el enlace por aquí. Si esto es algo que te interesa el tema, déjame también un comentario, si quieres saber cómo analizar realmente un gurú, en qué cosas te tienes que fijar, si esto es algo que es de tu interés, deja un comentario y entonces grabaré un vídeo adicional sobre esto y aplica este consejo que te doy, pon en marcha, digamos, empieza a cuestionar la próxima idea con la que tú te encuentres y tú y yo nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.